Durante años pensaba la misma mentira. No tengo tiempo para sentarme a leer un libro. Mi librería estaba llena de libros que quería comenzar a leer, pero pasaba el tiempo y ahí seguían, acumulando polvo como monumentos a mis buenas intenciones. Y claro, cada vez que veía a alguien en internet presumiendo de los 50 libros que leía al año, sentí una mezcla de admiración y una culpa tremenda. Yo creía que para ser un lector de verdad necesitaba encontrar horas libres que la verdad no tenía, pero ahí estaba mi error. La solución fue tan ridículamente simple que al principio pensé que era un chiste. Leer solo una página al día. Y esa regla ridícula, ese pequeño acto de rebeldía contra mi propia excusa, no solo me hizo leer más. Fue la primera ficha de un dominó que cambió por completo la forma en cómo veía la lectura. Vamos a ser claros, todos hemos pasado por esto. Compramos un libro con toda la ilusión del mundo. Olemos las páginas, admiramos la portada, nos imaginamos leyéndolo en un fin de semana. Lo dejas ahí, en tu repisa de noche con la promesa de empezar mañana. Pero ese mañana se convierte en la semana que viene y luego en el mes que viene. Y de repente, ese libro ya no está solo. Trajo un amigo. Ahora son varios los que tienes ahí estancados. Felicidades. Acabas de dominar el arte japonés del Sundoku. Apilar libros que nunca lees. Mi pila era un rascacielos de vergüenza. Cada libro era un recordatorio silencioso de un fracaso. Y lo intenté todo. Me propuse leer 30 páginas cada noche. Pero después de un día de trabajo, mis párpados pesaban más que una enciclopedia. Intenté madrugar, pero la guerra contra la alarma la perdía siempre. El problema no eran las ganas. Yo quería ser esa persona que lee, quería viajar a otros mundos, aprender de mentes brillantes y ampliar mi vocabulario. Pero el objetivo, convertirme en lector, se sentía como escalar el Everest con cholas o chanclas, como decimos acá en Colombia. La sola idea de enfrentarme a un libro de 400 páginas era tan abrumadora, tan tenebrosa, que ni siquiera daba el primer paso. La verdad, era más fácil dejarlo y ver otro episodio de una serie de Netflix. La frustración era real, porque sabía que me estaba perdiendo de algo muy importante, atrapado detrás de un muro que mi propia mente había construido, con una idea falsa, que los grandes cambios necesitan grandes esfuerzos. Mi momento de claridad llegó un día, escuchando sobre el concepto de hábitos atómicos de James Clear. La idea no es nueva, pero ese día algo quedó en mí. Clear decía que para construir un hábito, la clave no es la motivación, sino hacerlo tan fácil que sea imposible decir que no. Y ahí me hice la pregunta, ¿qué es lo más ridículamente fácil que podría hacer para comenzar a leer? No eran 30 minutos, no eran 10, ni siquiera era un capítulo entero, era una página. Solo una página. La idea me parecía hasta un insulto. ¿Qué se gana con leer una página? Pero ahí estaba la magia. Mi cerebro, que era un experto en poner excusas para no leer 30 minutos, estoy cansado, no tengo tiempo, tengo hambre, juguemos LOL mejor. No tenía ni un solo argumento válido para no leer una sola página. Es que toma aproximadamente 60 segundos. Tardo más en decidir qué serie de Netflix voy a ver. Así que lo planteé como un experimento. Mi objetivo no era ser un super lector. Mi hipótesis inicial era: ¿puedo leer una página al día todos los días durante un mes? La regla era estricta: solo una página. Si quería leer más, bien, pero la victoria del día, el mínimo para sentir que había cumplido, era solo una página. Le quité toda la presión al resultado y me enfoqué solo en la acción. Estaba a punto de descubrir que no estaba creando solo un hábito de lectura, estaba preparando la primera ficha de un dominó que iba a cambiarlo todo. El primer día fue suave, la verdad. Tomé ese libro que llevaba ya hace mucho tiempo y me miraba con rencor. Leí una página y lo cerré. Se sintió trivial, inerte, casi inútil. Pero lo había hecho, cumplí. Marqué una gran X en mi calendario y seguí con mi día. Pequeña victoria. Día 2, lo mismo. Abrir, leer, cerrar, otra X. Al tercer día, algo comenzó a cambiar. Leí la página, pero la última frase me dejó intrigado. Sin pensar, mis ojos saltaron a la primera línea de la siguiente página. Escucha eso. Luego a la segunda, y antes de darme cuenta, había leído 2 páginas. Muy interesante. Para el final de la primera semana, el patrón ya era evidente. Empezaba con la intención de leer solo una página, pero la historia me llevaba a leer 2, 3, a veces 5. El simple acto de abrir el libro, que antes se sentía como levantar una pesa de 150 libras, ahora era automático. Había eliminado por completo la resistencia inicial. Y aquí es donde el efecto dominó se desató por completo. Al hacerlo tan fácil, mi cerebro empezó a asociar la lectura con una pequeña victoria diaria, no como una tarea. Cada día,
aunque solo fuera una página, recibía una mini dosis de dopamina que me decía, bien, lo hiciste. Mi cerebro empezó a buscar esa recompensa. A las 3 semanas ya ni pensaba en la regla, simplemente tomaba el libro. La regla de una página no era el destino, era la puerta de entrada. Era el empujón que derribaba la primera ficha. Las demás, como la curiosidad, la constancia, el disfrute, empezaron a caer por su propio peso. Pero el cambio más profundo no fue la cantidad de páginas, fue mi identidad. James Clear dice que cada acción que tomas es un voto para la persona que quieres ser. Durante años, mis votos diarios habían sido para la persona que no tenía tiempo para leer o no le gustaba la lectura. Cada vez que decidía ver Netflix, jugar videojuegos, irme a hacer otra cosa sobre un libro, reforzaba esa identidad. Con la regla de una página, todo cambió. Cada día, sin excepción, depositaba un voto para una nueva identidad. Soy un lector. No importaba si era una página o 20. El acto en sí mismo era la prueba. Después de un mes, ya no era alguien que intentaba leer. Era simplemente alguien que lee todos los días. Y ahí radica la diferencia clave entre enfocarse en metas y en la identidad. Una meta es leer un libro. Una identidad es ser un lector. Cuando tu identidad cambia, tu comportamiento la sigue de forma natural. Ya no necesitaba fuerza de voluntad porque un lector lee, es lo que hace. Se volvió parte de mi rutina, como lavarme los dientes. De hecho, empecé a apilar el hábito. Preparaba mi café por la mañana y me sentaba a leer. Y presta atención porque esta confianza se filtró a otras áreas de mi vida. Al demostrarme que podía construir un hábito positivo de la nada, me animé a aplicar la misma lógica al ejercicio. ¿No tienes tiempo para ir al gimnasio? Listo. ¿Qué tal si haces unas 10 lagartijas, unos 10 abdominales? El efecto dominó continuaba. Un pequeño hábito bueno llevaba a otro bueno. Me di cuenta de que el objetivo nunca fue solo leer libros. El objetivo era convertirme en alguien que es constante, que cumple su palabra y que invierte en su propio crecimiento. La lectura fue el vehículo. Cada página fortalecía la creencia en mí mismo. Y ahora te toca a ti. Sé que tienes un libro por ahí que te está llamando la atención. Sé que sientes esa frustración. Así que te lanzo un desafío. No te pido que leas Conversaciones con Dios en una semana. Te pido algo mucho más simple. Te reto a que apliques la regla de una sola página durante los próximos 7 días. Solo 7. Elige un libro, el que sea, el que te dé más curiosidad, sin presión. El objetivo es simple, una página al día y ya está, cierras el libro. Es tan fácil que es casi imposible fallar. Cuando termines el desafío, quiero que vuelvas aquí y me cuentes en los comentarios qué pasó. ¿Leíste más de una página? ¿Cómo te sentiste? Comparte tu experiencia, porque tu pequeña victoria o esa sensación que tuviste puede ser la inspiración que otra persona necesita para comenzar. Y si esta forma de ver las cosas te hace abrir los ojos, si quieres seguir descubriendo cómo los pequeños cambios logran resultados gigantes, considera suscribirte a mi canal de YouTube. Para terminar, la mentira más grande que nos contamos es que para transformarnos necesitamos un esfuerzo heroico, una epopeya. Esperamos el momento perfecto, una explosión de dopamina o unas horas libres que nunca van a llegar. Pero el cambio de verdad, el que se queda, casi nunca es un drama de película. Es silencioso, es acumulativo, es la suma de miles de pequeñas decisiones diarias, de miles de votos que das por ti día tras día. Empezar con una página me enseñó que lo importante no es la meta, sino el sistema que creas para llegar a ella. No se trata de cuántos libros lees, sino de la persona en la que te conviertes mientras lo haces. Cada página es una promesa que te cumples a ti mismo. Así que deja de esperar el momento perfecto. Olvídate de la montaña. Solo enfócate en dar el primer paso. Toma ese libro, abre esa primera página y léela. Porque la razón para leer una página al día no es terminar un libro más rápido. Es empezar a escribir la historia de la persona que de verdad quieres ser.